es el aguinaldo? ¿Por qué lo tengo que pagar? Según el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo, y es importante señalar aquí los detalles, hay que tenerle cuidado. Primero, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual. ¿Ok? ¿Quiénes? Los trabajadores. ¿Ok? Aquí no hay lugar a planeación. Los trabajadores. Y ya sabemos que la Ley Federal del Trabajo define qué es un trabajador, qué es el trabajo y los patrones y demás. Por lo tanto, todo aquel que preste un servicio personal, subordinado, tiene derecho entonces a un aguinaldo. ¿Ok? Dice, un aguinaldo anual equivalente a 15 días de su salario, no del salario mínimo, y que podrá ser mayor, pero no menor. ¿Ok? Entonces, lo primero es que todo trabajador tiene derecho a un aguinaldo. No es un regalo, incluso no lo podemos decir que de buena fe del patrón, no, es un obsequio, aunque equivale su origen a eso, es un regalo de fin de año, sí, pero es una obligación del patrón, no es a voluntad, ¿ok? ¿Tienes trabajadores? Págales aguinaldo. Cuando algún trabajador no haya cumplido un año de servicios, recibirá la parte proporcional de los 15 días devengados a lo largo del tiempo trabajado, independientemente del tiempo mencionado. O sea que si tú entraste a trabajar a una empresa, inicias tu relación laboral después del 1 de enero o la concluyes antes del 31 de diciembre, tienes derecho a que te paguen la parte proporcional, ¿sí? Si tú desde recién de ingreso o te despiden o renuncias, en el finiquito estaría la parte proporcional de tu aguinaldo. Y repito y resalto aquí, es una obligación del patrón, un derecho del trabajador, es algo que no te pueden negar, ¿ok? Y es muy importante señalar esto porque aquello de los trabajadores, ya saben, la supuesta planeación, y de hecho el programa anterior estábamos hablando de los ingresos asimilados a salarios, y también insertando un poco el tema, trayéndolo a colación, eh, hay una pregunta, ya casi no hacen esa pregunta porque ya creo que ya está más que claro, pero todavía uno que otro tiene la intención de buscar evadir, de planear y demás. Pero si yo tengo personas que contrato como asimilados a salarios, cuando en realidad sí son trabajadores y yo les quiero sacar malentendiendo o mal aplicando lo que es la ley del impuesto sobre la renta que habla de los ingresos, no de las personas. Ok, entonces a la persona no se le puede asimilar a asalariado, porque o es asalariado o no lo es justificadamente. O sea, no es por el texto de la ley, es por el texto aplicado al acto que le dio origen. ¿Sale? Y de hecho, dentro de sus textos de la Ley Federal del Trabajo, habla también de los trabajadores del hogar, donde se consagra en esta propia Ley Federal del Trabajo su derecho a obtener un aguinaldo. Dice el artículo 334 bis de la Ley Federal del Trabajo, las personas trabajadoras del hogar contarán con las siguientes prestaciones conforme a la Ley Federal del Trabajo y estarán comprendidas en el régimen obligatorio del seguro social. ¿Ok? Y me brinco hasta el quinto de estas opciones y dice aguinaldo. ¿Ok? Entonces, a estos trabajadores del hogar también se les otorgará un aguinaldo. En el caso de los empleados públicos, ahí tienen un tratamiento un tanto distinto, ¿sí? Es un poco más amplio el beneficio. Dice aquí, es el artículo 42 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, no de la Ley Federal del Trabajo, es de la propia ley que le aplica a esos empleados públicos. Y dice, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual que estará comprendido en el presupuesto de egresos, ¿sí? El presupuesto de egresos de la Federación, el cual deberá pagarse en un 50% antes del 15 de diciembre. O sea, hasta el día 14 tienen las dependencias públicas para pagarle la mitad del aguinaldo a sus empleados. Y el otro 50% a más tardar el 15 de enero. ¿Ok? Entonces, primera parte,
14 de diciembre. Segunda parte, 15 de enero. Y será equivalente a 40 días de salario, cuando menos, sin deducción alguna. Igual que en régimen, perdón, en empleados del sector privado, es de su salario. Ok, nada más que aquí es un poco más amplio la prestación, 40 días, ¿sí? Y se paga en dos exhibiciones, ¿ok? El Ejecutivo dictará las normas conducentes para fijar las proporciones y el procedimiento. Bueno, eso es adicional, pero solamente para señalar esto, que un empleado público tiene de hecho también un aguinaldo, pero el de él es de 40 días, ¿ok? La dependencia para la cual trabaja le deberá pagar la mitad hasta el 14 de diciembre. Tiene plazo hasta el 14 de diciembre. Y la otra mitad hasta el 15 de enero. ¿Ok? Pues digo que está muy bien planeada esta manera de financiar al empleado público. ¿Ok? Y ahora, ¿en base a qué voy a calcular el aguinaldo del trabajador? Piensa aquí. Dice aguinaldo. Voy a tomar una tesis aislada y dice aguinaldo base, salario base para calcular perdón, para la cuantificación del aguinaldo. ¿Ok? Bueno, aquí está, es una tesis. Me voy a brincar hasta aquí una parte subrayada y dice, no es el salario integrado el básico para cuantificar el aguinaldo, porque en el primero está ya incluido el segundo. Ok, ¿qué quiere decir aquí? Que esta tesis no, lo que nos va a decir es que el derecho que tiene el trabajador no va a ser el salario mínimo ni va a ser su salario integrado, sino el salario ordinario, el que recibe nominalmente por contrato cada semana, cada catorcena, cada quincena, como paguen las nóminas. ¿Ok? Es el mismo salario ordinario, el equivalente al diario sobre el cual se va a calcular el aguinaldo anual para el trabajador. ¿Ok? Entonces, pues ya tenemos este pequeño detalle que es importante señalarlo, no es el integrado. ¿Ok? El plazo de su pago es antes del 20 de diciembre, o sea, hasta el 19. Esto según el artículo 87 de la Ley Federal de Trabajo. Nada más que fíjense, ahorita que están circulando algunos comunicados de dependencias públicas que hablan como fecha límite de pago hasta el 20 de diciembre, ¿ok? Miren, es una pequeña palabrita que sí cambia mucho, ¿eh? Una cosa es que el texto te diga antes del 20 y otra que te diga hasta el día 19, ¿sí? En la, en el efecto es lo mismo, sí, pero las palabras que provocan que eso sea un poco más rebuscado, pues la gente dice, oye, pero no tengo para pagar el día 20 de diciembre. Oye, es que el patrón me pagó mi aguinaldo el 20 de diciembre porque es la fecha límite. Ok, pues, ¿qué le costaba también a la autoridad ponerle plazo día 19 en lugar de decir antes del día 20, que sí se entiende, claro que se entiende, es claro, no hay ninguna duda. Sin embargo, hay algunas personas que con todo y eso, pues todavía tienen la creencia de que se pague hasta el día 20. Digo, es un pequeño detalle que de hecho, siento yo que si por alguna razón el patrón se retrasa un día, y de hecho no es un día, es algunas horas, ¿ok? No te pagan tu aguinaldo el día 19, sino por el desconocimiento o mal entendimiento de la ley, creen que te lo pueden pagar hasta el día 20, entonces esperan hasta que el transcurso de todo el día, del día 20, para pagarte el aguinaldo. ¿Ok? Ese sí es un verdadero problema. No quiero decir que el patrón se pueda meter en líos. Sí se puede, ¿sí? Pero si el patrón y el trabajador convienen en una fecha para ese pago que no es posterior, sino por mal entendimiento, no puedes ir más allá del día 20. O sea, tú puedes justificar que estabas, no sé, mal aplicando la ley y que creías que la fecha límite era el día 20. Ok, también te lo pueden creer porque el del día 19 al 20, de hecho, es muy raro que algún trabajador quiera demandar
o exigir la terminación de la relación laboral, nada más porque no le pagaste su aguinaldo el día 19 y se lo pudiste pagando hasta el día 20. Ok, pues sí, digo, es muy exagerado. No conozco un caso, hasta ahorita no conozco ningún caso, y sí me han tocado empresas por alguna razón, si ya les tenga que revisar los cálculos o le tenga que revisar las retenciones o que ver si están tomando el salario correcto, que como les digo, no es el integrado ni es el mínimo, es el ordinario, ¿sale? Entonces, en esos casos, pues no me ha tocado que puede ser que el patrón se retrase un día, no le pague el 19 sino el 20, pero ningún trabajador protesta. Digo, no es que no lo puedan hacer. Lo que pasa es que, pues ya sería ocioso que un trabajador quiera demandar por un día de retraso. Si es el salario, pues a lo mejor, porque el salario ya saben, el trabajador lo necesita para sustentar su semana, su quincena, su catorcena, como le paguen. Pero es dinero que va a utilizar en el gasto corriente en su familia o de él, ¿sí? Pero el aguinaldo sabemos que es en el año, que tú ya debes estar programado si quieres recibir ese dinero e invertirlo. O si ya te lo gastaste, ya lo debes, pero tú ya lo sabes. Entonces, un día de retraso, pues realmente no es nada, sino no te perjudica ni mucho o nada. Ok, entonces nada más hay que ser aquí un poco más pues, de sentido común, ¿sale? Que sí, cierto, dice el texto de la ley antes del día 20. Ok, está bien, es el día 19, pero a la autoridad pues nada le costaba de decir que el plazo de pago es hasta el día 19. Ya, quítate de problemas, mala interpretación. ¿Sí? Sí, eso es una mala interpretación, no es mala fe. Sea, yo siento que no es mala fe de ningún patrón, porque yo creo que nadie quisiera meterse en problemas, y más teniendo un sindicato. A veces hasta el sindicato lo ve y no dice nada porque entiende que no hay una mala fe ni tampoco intención del patrón de evadir esa responsabilidad. Lo único que va a pasar es que pues a lo mejor pensaron mal, entendieron mal el texto de la ley y ya. Pero siento yo que no hay mala fe. ¿Ok? Luego dice aquí, es improcedente su reclamo antes del vencimiento del plazo. O sea que los trabajadores no pueden todavía reclamar el pago del aguinaldo, sino hasta ese mero día 19. O sea, desde el 1 de enero al 18 de... No, pero vamos a hacerlo más al final para que no complicar eso porque ahorita al rato les digo por qué. Desde el 1 de diciembre hasta el día 18, si el patrón lo paga, pues está bien, digo, no, dice antes, y antes es todo el tiempo antes del día 19 20 de diciembre, perdón, ¿ok? Entonces, si el patrón lo paga antes del día de 20, que sería el 19 hacia atrás, es porque él lo hizo por evitarse problemas de seguridad o de administración del efectivo, porque a lo mejor dicen, si no pago ahorita mis obligaciones, me come el flujo, ¿ok? Pero es voluntario de él. El trabajador todavía no lo puede exigir. Llega el día 20, ya puede el trabajador exigir la prestación. ¿Por qué? Pues porque ya se venció el plazo. El plazo, quedamos que es hasta el día 19. A partir del día 20 ya es exigible. ¿Sí? Ahí sí ya no hay dispensa para el patrón que no quiera pagarlo a todos sus trabajadores. Eso sí se puede decir que ya se entiende antes de vencer el plazo. ¿Ok? El monto mínimo por este concepto es de 15 días. Sin embargo, el patrón podrá efectuar una cantidad mayor sin haber un límite máximo. Ojo aquí, ojo aquí. Si yo hago un pago adicional o no adicional, yo como prestación establezco, por contrato incluso, que a todos los trabajadores que yo tenga, le voy a pagar un aguinaldo de 30 días de su salario, ¿ok? De ley son 15, yo decido pagarle 30. Ojo aquí, porque viene con una pregunta.
que yo creo la voy a adelantar, que íbamos a resolver hasta el final. ¿Qué pasa si no tengo liquidez? ¿Ok? Porque pues, el trabajador puede decir, oye, yo veo que vendes bien, haz el cargamiento de mercancía, o sea, estás sacando tu inventario, lo estás vendiendo, te va yendo bien. Ok, no tienes dispensa para que la fecha límite me pagues mi aguinaldo. Pero resulta aquí que el patrón tiene otro problema, que es el de liquidez. Efectivamente, el, el- la empresa puede estar vendiendo bien, ¿ok? Pero si la cobranza es un problema, vendes y no cobras, y tú lo tienes en cuentas por cobrar, en cuentas de clientes y demás, pues realmente no tienes el dinero. Sí creaste el ingreso, pero el dinero líquido, monetario, de cash, no lo tienes porque no te han pagado. Ahora bien, suponiendo que el efectivo que tienes disponible en banco soporta una parte del aguinaldo, que todo el aguinaldo que tengas que pagar, y dices a los trabajadores, miren, les voy a pagar lo que la ley me señala como mínimo, que es el el equivalente a 15 días de su salario, ¿sí? No quiere decir que si yo ya fijé una prestación de 30 días, ahora lo voy a disminuir a los 15 de ley. No, lo que está sucediendo aquí es que el trabajador y el patrón aceptan de común acuerdo que el patrón le pague el mínimo de ley, que son los 15 días de su salario, hasta la fecha límite, el día 19, y lo demás con posterioridad, ya que el problema es de liquidez, no tiene el dinero a la mano. Entonces, la propuesta es, mira, te pago los 15 días de tu salario, el equivalente a 15 días de tu salario, hasta el día 19, ¿ok? O exactamente el día 19. A partir del día 20, y hasta que haga efectiva mi cobranza, te pago los otros 15 días. La pregunta es, ¿esto es correcto? ¿Pueden hacer eso? Ahorita vemos esta parte. Y dice aquí, el salario base para el pago es el salario ordinario, no el salario diario integrado, como se ha confirmado en algunos amparos presentados ante los tribunales. Ok, nada más para aclarar que ya ha habido demandas y se ha aclarado que el salario base es el salario ordinario, no el salario diario integrado. Tampoco el salario base de cotización, ni el salario mínimo. ¿Ok? Cuando el trabajador no haya elaborado todo el año, ya sabemos, tendrá la parte proporcional. Vuelvo entonces a esta pregunta antes de avanzar aquí. La ley me dice que debo de pagar 15 días. Creo que tengo que pagarle. Pero por contrato les ofrezco 30 días, lo aceptan. Y ahorita mi problema es liquidez. Entonces le digo a mis trabajadores, mira, te voy a pagar. Yo ya sé que contigo fijé un aguinaldo de 30 días, pero en este momento, como no tengo dinero, te voy a pagar los 15 para librar la ley y los demás con posterioridad. O sea, a lo mejor una semana, que fue lo máximo que se retrasó mis proveedores, perdón, mis clientes y mis deudores, ¿sale? Entonces, en lo que me pagaban, pues ya se pasó la fecha límite. Ok, pero no hay problema, ¿sí? Te los pago así inmediatamente. Ahora díganme, ¿es válido eso? Solo por cumplir. Lo de ley te lo pago el día 19. Una semana después te pago otros 15 días. Ojo aquí, ¿eh? La ley me dice que el aguinaldo es de mínimo 15 días de su salario, que puede ser más, ¿ok? Ahora, en el caso de que sea más, ¿ok? Los 30 días. Te pago el día 19 de diciembre 15 días. Pero el detalle dice aquí, los trabajadores tendrán derecho a un aguinaldo anual equivalente a 15 días de su salario. Puede ser mayor, pero no menor, ¿ok? Entonces, lo que yo le otorgue, que sea en mayor cuantía del mínimo, o sea, los 30 días o incluso menos de 30, más de 15, se puede. Y soy 20 días, por ejemplo, ¿sale? Y como no tengo dinero, trato de negociarlo con ellos. Eso es válido. Pero
Estrictamente la ley me dice que lo que le pague, aunque sea más, todo es aguinaldo y la fecha límite para pagar el aguinaldo es el día 19, ¿ok? Si tú quieres darle la vuelta a la ley y decir, ok, está bien, sé que le tengo que pagar mínimo 15 días de su salario. No tengo dinero. Sí, yo ya sé, ya vendí, pero espérame, la cobranza ya se me retrasó. Como yo, mis clientes también tienen que pagarle prestaciones a sus trabajadores. ¿Ok? Pues es que quiero hacer esto, pagar lo mínimo de ley, la fecha límite, y lo demás al siguiente mes o la siguiente semana, o como sea. Ojo aquí, el aguinaldo es solo un solo concepto. Por lo tanto, no puedo decir que una parte lo pague en el día 19, perdón, de diciembre, y lo demás una semana o un mes después. ¿Ok? No es lo que me dice la ley. Ahora bien, si yo lo puedo negociar con el trabajador o con los trabajadores y les digo, miren, sé que les debo, no voy a quitar la prestación ni la voy a disminuir. Lo único que necesito es que me esperen para tener liquidez y les pago, mientras, como yo sé que también ustedes van a tener gastos, pues les pago el mínimo de ley que tengo obligación, que son los 15 días de mi salario. Los otros 15 días que complementan esa prestación, y ya lo tratamos con, con, con el mismo concepto, ¿no? Como un complemento de aguinaldo. Ojo aquí, eso no es lo que dice la ley, ¿ok? Si otorgas 15 días más otros 10 adicionales, tiene que ser aguinaldo. Si no, a lo mejor ni siquiera tiene parte exenta. Ok, ya hablaremos un poco más del impuesto por aquí. No me dice la ley que puedo partir la prestación y pagar una parte y después otra. Para empleados públicos, sí. Para empleados de empresas privadas, ahí sí, no me lo permite la ley. Pero si el trabajador negocia conmigo y acepta que yo le pague una parte este plazo y lo demás a la siguiente semana o al siguiente mes, se puede. ¿Sí? Pero aquí tienes que confiar en el trabajador, pensar en que el trabajador no te va a demandar, ¿ok? Entonces, esto del plazo, digo, lo que la ley me dice es que se pague todo, ¿ok? Porque aquí no me está diciendo que permita un pago parcial y después la otra parte, como en el de empleados públicos, ahí sí me lo dice textualmente, ¿ok? Con el trabajador no haya elaborado todo el año, tendrá derecho al pago de la parte proporcional. Y eso también esto es importante. El aguinaldo se devenga a lo largo del año, durante la prestación del servicio, de tal modo que cuando el trabajador incurra en inasistencias, éstas se disminuirán en la proporción que guarden con respecto a los días completos. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Que para que yo tenga un aguinaldo completo, o sea, de 15 días en el año, pues yo también tengo que cumplir. ¿Sale? ¿A qué se refiere esto? Pues que si yo no tengo inasistencias y trabajo los 365 días del año, tengo derecho al aguinaldo completo. Pero si en realidad el trabajador no laboró todo el año, o sea, tuvo inasistencias, estas, como no generaron la parte de vengada del día para aguinaldo, o sea, que el aguinaldo lo genera el trabajador, no por la prestación del servicio, sino de días efectivamente laborados. Entonces, no es el tiempo, es la asistencia a ir a trabajar. Se devenga diariamente, ¿ok? Dice aquí, si la inasistencia deriva de una incapacidad por riesgo de trabajo, no debe efectuarse ninguna disminución, ¿sale? O sea,
Si me accidento en el trabajo o me enfermo en el trabajo y se considera accidente profesional de trabajo, entonces esos días que estuve de incapacidad no me lo van a descontar proporcionalmente a los 15 que me otorga la ley. ¿Ok? De las inasistencias del trabajador, dice aquí que el patrón se encuentra facultado de conforme con el artículo 87 de la ley federal del trabajo a pagarle el aguinaldo en forma proporcional. O sea, si no vas todo el año a trabajar, los días que no labores se te van a descontar del equivalente del 15 días de tu salario. O sea que sí, hay que descontar. Solamente que aquí hay que ser un poco más, más críticos. En realidad, en realidad, estas partes que puedes descontarle, muchos no lo hacen. Sí, es que es una carga de trabajo también importante. Revisar cuántas faltas tuviste. ¿Fueron profesionales o no? O permisos sin goce de sueldo. ¿Por qué digo esto? Porque en estos casos, a muchos patrones, pues es muy ocioso, no es mucho lo que ahorran. Es una parte proporcional de un día respecto a 365. O sea, pues sí, no es casi nada. Por eso es muy poco frecuente que haya denuncias por esta causa, ¿sí? Dice aquí una tesis. El aguinaldo anual. Las faltas de asistencia injustificadas o justificadas facultan al patrón para pagarlos en forma proporcional. ¿Sale? Entonces, ¿qué le va a quitar? Pues los días que no laboró y no son 365. Si laboró 10 días, bueno, pues entonces, pero si tuvo inasistencias hasta por 10 ocasiones, pues igual. Lo que me corresponda de aguinaldo lo divido entre. Si es de vengado diario, tomo el número de días del año, o sea, entre 365. ¿Sale? Y lo que me dé, lo multiplico por el número de días que efectivamente laboró el trabajador. Y así voy a obtener la parte proporcional del aguinaldo. Ok. Si las ausencias del trabajador fueron por incapacidad, por maternidad, ¿ok? ¿Qué sucede? ¿Qué le tengo que hacer? Fíjense, dice aquí, entre obreros, jornaleros, empleados, o bueno, eso, lo del apartado A de la Constitución, artículo 123. Luego dice aquí, respecto de las mujeres durante el embarazo. Dice que no realizarán trabajos que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen el peligro para su salud en relación con la fecha fijada aproximadamente para el parto y 6 semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieran adquirido por la relación de trabajo. Y entre ellas está el aguinaldo. ¿Ok? Efectos fiscales del pago del aguinaldo. En primera vamos a ver el impuesto sobre la renta. Y dice aquí, artículo 93, fracción cuarta. Primero, artículo 93. No se pagará el impuesto sobre la renta por la obtención de los siguientes ingresos. Cuarta, las gratificaciones que reciban los trabajadores de sus patrones durante un año de calendario hasta el equivalente del salario mínimo general del área geográfica del trabajador elevado a 30 días. Ok, pero nada más hay que aclarar esto, que aunque dice salario mínimo y aunque dice días, ya debo de entender que toda esta aplicación ya cambió y ahora se debe de aplicar las UMAS. Ok, para que no tengan así confusión respecto a este tema. Y fíjense lo que me dice la ley del impuesto sobre la renta, lo que son exentos. Dice las gratificaciones que reciben los trabajadores y todo el rollo. ¿Ok? Y ya después cuando me voy en el 93, artículo 93,
Dice aquí, cabe hacer mención que en este concepto la ley solo utiliza el término gratificación y no aguinaldo, ¿sale? O sea, si yo tengo, pensando así con mucha imaginación, entro a una empresa a trabajar y me dan, bueno, el aguinaldo de ley, ¿ok? Pero entré con mucho, muy posteriormente al inicio del ejercicio, pues, al mes de diciembre, calculo lo que me corresponde de aguinaldo, ¿ok? Y si yo tengo otro concepto igual que es complementario, ahí sí es donde entra el por qué llamarlo gratificación y no aguinaldo. Si tengo de otro patrón, otro equivalente al aguinaldo, ¿ok? ¿Qué estoy haciendo aquí? Cumplimiento, ¿verdad? Los patrones me están pagando. Ahora bien, yo para presentar declaración tengo que considerar uno solo, ¿ok? El aguinaldo entra del concepto genérico de gratificación y cuando calcula el impuesto es sobre ambos, ¿sale? Y otra cosa, en el caso de esta parte del impuesto sobre la renta y que quedamos que el aguinaldo se paga íntegro, completo. Si yo tengo dos o más patrones y cada uno de ellos me da la prestación como ellos lo hayan fijado en su contrato, no puede ser menos de 15 días, ¿ok? Puede ser un mes, pueden ser un mes, ¿ok? Pero ahora bien, el detalle está aquí. Si yo tengo dos o más patrones, en el momento en que me paguen, tengo que hacer un cálculo de una retención de impuestos, ¿verdad? ¿Ok? En ese caso, cuando yo tenga una cantidad que sobrepase el monto máximo de exención, 30 UMAS, 2.886 me parece, se aplica sobre el total, ¿sí? Entonces, no voy a tener un aguinaldo de patrón A, otro aguinaldo del patrón B y otro aguinaldo del patrón C. Y les digo, aquí lo que me pagues es 20,000, aquí 15,000 y aquí 10,000. Todos estos conceptos son exentos, ¿sale? Si la, si la cantidad a pagar por este concepto es un poco mayor, pues yo creo que puedo sin ningún problema aplicar en una sola exhibición y ahí me gastaría toda la parte exenta del aguinaldo. El problema va a ser cuando, si yo me salgo de una empresa y entro a otra, en el mismo año, aunque tenga dos pagos, por un patrón y por otro, yo le tengo que dar el cálculo a ambos, ¿sale? Por ejemplo, no sé, de aguinaldo resulta que el patrón A me tiene que pagar 500 pesos, ¿sale? Patrón B, 1,000 pesos, van 1,500. Patrón C, otros 500. Es un total de 2,000, ¿verdad? Ok. Ahora bien, los 15 de la UMA, 96,66, ¿verdad? Que me parece, por 30, total de 1,899. Ok, era 1,866, porque bueno, es igual. Ok, 2,800 y fracción. Ok, entonces yo tengo 2,000 pesos de aguinaldo. Ok, no voy a exentar 2,886 a los 500 que me pagó el primer patrón. O exento 2,886 al segundo patrón. No, no, no. Sumo el total y sobre el total aplico la parte exenta. Ok, ya no se aplica esta medida del salario mínimo. Ahora es el monto de la exención completa. ¿Sale? Y entonces, si yo tengo 2,000 pesos de los tres patrones, donde voy a ver el mejor este efecto es en la declaración anual, porque ahí solamente me va a aceptar 30 UMAS de exención, no más, no más. ¿Ok?
Otra cosa, y eso también viene cuando viene un empleado nuevo. Piense, ¿qué pasa con un empleado que sale de una empresa y llega a otra? O sea que, y aquí no hay límites, ¿eh? En la cantidad y en las veces en que se pague, ¿sale? Porque, pues, ¿qué tal si él dice yo quiero seguir cobrando? Bueno, si se puede y pensando con mucha imaginación, ok, pero fíjense, vamos a suponer que entra a la empresa o ya estaba en la empresa y en julio renuncia, se va y consigue otro trabajo, ok, y le pagan su finiquito en el primer trabajo, ok, pues vamos a suponer que tiene 2,000 pesos de aguinaldo. Entra a una segunda empresa y le dan 3,000 de aguinaldo. Ok, van 5,000, ¿verdad? Entonces, sobre 5,000, resto 2,886. ¿Sabes cuánto es? Menos 2,886. Son 2,114 excedientes. Son los que excedieron. Ok, entonces, este pago, cuando el primer patrón me hizo el cálculo en el finiquito, ya me lo debió haber entregado, con, incluso separando la parte exenta y con un impuesto determinado. ¿Ok? Ahora bien, entro, o sea, salí de una empresa, entro a la otra y me pagan otro aguinaldo, porque al patrón de la segunda empresa poco o nada le va a interesar que yo ya haya recibido un pago de aguinaldo con otro patrón. El que él tiene conmigo, esa nueva relación laboral, me la va a tener que pagar normal, ¿sale? El problema va a ser que cuando yo quiera presentar la declaración, ya nos aplica, ya nos aplica en suma todo la parte exenta. Es sobre el ejercicio, ¿sale? Y no sé, vuelvo aquí, 2,886, vamos a suponer, es la parte completa exenta. Vamos a hacerla 2,890, ¿sí? Para redondear. 2,890 parte exenta. Primer patrón me paga 2,000 pesos. Segundo patrón, 2,500. ¿Sale? Entonces, lo que yo tendría que hacer es sumar ambos conceptos que serían 2,000 y 2,500, son 4,500. Le resto 2,886. Me quedan 1,614 que van a pagar impuestos. ¿Sale? Y como ven, pues no apliqué 30 días para el primer patrón y otros 30 días para el segundo. No, incluso en la declaración solamente me va a permitir hacer una exención. Todos los demás no pueden ser. ¿Ok? Entonces, nada más para tener aquí cuidado sobre estos puntos. ¿Cómo calculo el impuesto a esta prestación, al aguinaldo? Pues bien, el momento en que yo lo pague, tengo dos opciones. Y una pregunta que se lo voy a dejar aquí en el aire. ¿Puedo adelantar el aguinaldo? Es decir, antes del día 19, el día primero, por política que ha tenido la empresa en años anteriores. Primer día de- de- del mes en que lo voy a pagar, ¿ok? Está bien, este aguinaldo, este aguinaldo, eh, yo lo puedo hacer, primera opción, sumarlo a todos los ingresos del mes, quitarle la parte exenta y sobre el total calcular directamente la tarifa del artículo 96, ¿sí? Y determinar un impuesto y ese sería el impuesto del mes, ¿ok? El impuesto total. O la otra, si me conviene, hago un análisis y hago una comparación, porque en el artículo 174 del reglamento de la ley hay otra opción para calcular el impuesto a retenerle.
Sí, es opcional, pero opcional ¿para quién? Fíjense, ¿es el trabajador o el patrón el que decide si aplica el reglamento o directamente la tarifa? ¿Quién lo hace? Pues bien, esto es con respecto al patrón, que es el que paga. El patrón es el que va a optar por aplicarle el reglamento o directamente la ley. ¿Ok? ¿Qué le conviene? Pues directamente la ley. Sí, para evitarse detalles de cálculo y demás. ¿Sale? ¿Qué tengo que hacer? Tomar una proporción diaria de mis ingresos. ¿Ok? ¿Cómo? Primero, la remuneración grabada se divide entre 365. ¿Ok? Y sale el equivalente diario. Dice aquí, el resultado se multiplica por 30,4 y ya eso ya me da el del mes. A la cantidad obtenida se le adicionará el ingreso ordinario, este salario, que ya habíamos visto, ok, y ya tendría la primera base. Se calcula un impuesto sobre esa primera base, si ya lo tenemos, de cálculo el impuesto, bajo el texto del artículo 96 del procedimiento, ok. Luego, vamos a ver, sobre el salario ordinario, hay que calcular otra vez el impuesto, ¿ok? Entonces ya tengo dos impuestos, ¿verdad? Primer cálculo y segundo cálculo. Entonces, al primer cálculo le resto el segundo. Tiene que ser mayor, ahí sí no hay error, es mayor. ¿Por qué? Porque se le está adicionando al equivalente mensual el salario del mes. Y lo voy a comparar contra el cálculo del salario del mes. Pues entonces, obviamente que el primero se va a tener un poco más. ¿Sale? Saco la diferencia entre el impuesto del segundo cálculo menos el primer cálculo. Es que aquí viene por fracciones, ¿sale? Entonces la diferencia lo voy a dividir. Lo debo dividir. Se divide entre la cantidad obtenida en el paso uno, o sea, la parte mensual más el salario ordinario. El impuesto a retener será el que resulte de aplicar a las remuneraciones gravidad por concepto de aguinaldo. Ok, ok, bueno, hacemos una tasa efectiva. Lo de la tasa efectiva no es un término fiscal, pero sí es algo que nos ayuda para determinar un impuesto a través de una tasa, pues es una tasa efectiva y esa tasa no es única, se tiene que calcular en el mes porque depende de cómo está la tarifa, ¿no? Ok, entonces quedamos que tenemos una diferencia, lo dividimos entre el salario diario más el monto del equivalente diario del aguinaldo, entonces sobre esa base, dividimos la diferencia de impuestos que nos acaban de dar. Esa es la tasa efectiva. Esa tasa efectiva se va a aplicar sobre el aguinaldo grabado. ¿Sale? Si es, esto se ve un poco enredado si lo vemos en el texto de la ley, pero si hacemos el cálculo directo, si nos vamos directamente al procedimiento, van a ver que es sencillísimo, o sea, no tiene mucha complicación. Aquí, por ejemplo, ¿ok? Efecto de este aguinaldo en el salario base de cotización, ¿sale? Que si ya tengo un ingreso, acuérdense que para efectos del salario base de cotización del Seguro Social, no hay previsión social, no se engloba en un concepto para obtener más beneficios, no, es directo la prestación sobre lo que dice el texto de la ley. Primero, el salario base de cotización se integra con pagos hechos en efectivo por cuota diaria y el segundo, que es el que nos señala que tiene obligación de integrar el salario base de cotización, ¿sí? Dice gratificaciones, percepciones, y aquí en esas gratificaciones engloba se encierra el término de el representante, ¿sale?
Bueno, no tanto el representante, sino que a todas las personas que tengan esa prestación de aguinaldo, se les va a considerar como gratificaciones en términos de la ley del impuesto sobre la renta. ¿Qué es lo que podría hacer? Por ejemplo, vuelvo a la pregunta y para hacer un poco más de énfasis aquí, ¿qué podría hacer para seguir otorgando la prestación si en el caso de no tener liquidez, como para que no tenga problemas con el sindicato o con las autoridades en materia laboral y los trabajadores? Pues bien, lo que hacen algunos es otorgarlo a manera de préstamo. Es que si yo ya sé que le voy a pagar 2,000 pesos, por ejemplo, le digo, mira, todavía no viene la fecha de pago. Estamos en octubre, noviembre. Yo hasta diciembre te tengo que pagar el aguinaldo. Ok, ponemos un concepto en dos palabras, o dos conceptos más bien. Sería uno, el aguinaldo propiamente dicho, y dos, una gratificación adicional. ¿De cuánto? O sea, primera cantidad sería el equivalente del todo el salario del, de lo que lo está percibiendo. ¿Ok? Y si es muy poco, el complemento se lo doy como una gratificación anual, una gratificación especial. ¿Sale? Entonces, sí, ahí sí podría pagar lo de ley hasta el día 19 de diciembre y lo demás cuando tenga liquidez. Ok, eso es lo que sucede con esas gratificaciones, que el aguinaldo está ahí inserto. ¿Sí? Vamos, así se creó la ley en su momento. El impuesto sobre nóminas en la Ciudad de México. Sí, pues en el aguinaldo ya está causando impuestos sobre nóminas. Artículo 156 del Código Financiero de la Ciudad de México. Código Fiscal, perdón. Dice, para los efectos de este impuesto se considerarán erogaciones destinadas a remunerar el trabajo personal subordinado las siguientes. Y la fracción quinta dice gratificaciones y aguinaldos. Así textualmente, sí ya me lo señala. Si tú quieres hacer alguna suerte de planeación, aquí no funciona. Lo que tú des más el aguinaldo graba para el salario base de cotización. Se integra al salario. Ok, entonces, ni modo, ahí no hay dispensa. Impuestos sobre nóminas, perdón. Impuestos sobre nóminas. Es que aquí hay dos. Impuestos sobre nóminas en la Ciudad de México e el impuesto sobre erogaciones en el Estado de México. En el Estado de México, artículo 56, me voy hasta la fracción quinta, y dice lo mismo, pagos de gratificaciones y aguinaldos. Se integra el salario base de cotización, ¿sale? Y directo el aguinaldo y las gratificaciones, cualquier concepto, ¿sale? Entonces, pues, ya vimos que el aguinaldo me puede causar impuestos sobre la renta, ya vimos el cálculo, me puede causar integración al salario base de cotización y me puede causar, si estoy en la Ciudad de México, impuesto sobre nóminas, si estoy en el Estado de México, impuesto sobre erogaciones. De una sola prestación, miren todo lo que ya nos está causando, ¿sale? Y otra cosa, dice, el patrón tiene obligación de conservar y exhibir en juicio comprobantes de pago de participación de utilidades, de vacaciones y de aguinaldos. O sea, no basta con un recibo de la declaración normal. No, tienes que tener el documento firmado por el trabajador donde está de conformidad, aceptando que ya recibió el cobro del aguinaldo. ¿Ok? Eh, ¿Cuánto tiempo lo tengo que conservar? Durante el último año y un año después de que se desaparezca la relación laboral. En caso de incumplimiento, si por alguna razón, fíjense, la ley federal del trabajo no me dice textualmente, si no pagas tu aguinaldo, tienes esta multa. No, lo que te va a decir es que cuando tengas incumplimiento en distintos conceptos, y entre ellos está el aguinaldo, yo te voy a castigar hasta por un equivalente de 50, el margen es amplio, ¿eh? Desde 50 hasta 5,000 veces la UMA. Ok, entonces sale caro fallar en las obligaciones con mis trabajadores. Quedan pendientes estas preguntas. El aguinaldo, ya vimos la primera. El aguinaldo tiene un solo nombre, por lo tanto no lo puedo partir, solo que lo negocié con el trabajador. ¿Para qué?
para decirle, oye, ¿puedo pagar una parte en diciembre y la otra parte en enero? Porque no tengo dinero. Si el trabajador lo acepta, adelante. Si no, no se puede. Tú tienes la obligación de pagar hasta el día 19. Eh, si tengo trabajadores con más antigüedad, ¿les corresponde más aguinaldo que los de más reciente ingreso? No. El aguinaldo no es una prestación que pueda variar por antigüedad, ¿sale? Se otorga como un ingreso adicional, ¿sale? Tienes personas a quienes les pagas como asimilados a salarios, debes pagar ese aguinaldo. Ojo aquí, no es que tengas la duda si a tus personas como asimilados a salarios les tengas que pagar o no aguinaldo, más bien lo que tienes que hacer es analizar si realmente los que contrataste son personas que se puedan asimilar su ingreso a salario, porque a la persona no. Si le estás dando un orden, tiene un calendario, un horario de acceso, de salida, a la hora de su comer y todo, un día normal como cualquiera, entonces es un trabajador que tienes mal contratado bajo el supuesto de ingreso asimilado a salario, que sería incorrecto. Y eso no te libera de la obligación de pagarle a él el aguinaldo. ¿Por qué? Como les digo, la Ley Federal del Trabajo ya define qué es un trabajador. Y la misma Ley Federal del Trabajo y la Constitución dice que todos los trabajadores tendrán derecho a, y hace rato te hablé de la parte proporcional, ¿sale? Pero ahí el problema es primero resolver lo de ingresos asimilados a salarios, porque en realidad son asalariados. Y el último, ¿puedes pagar el aguinaldo como criptomonedas? Las criptomonedas no son monedas de circulación nacional autorizadas por la ley monetaria. No están dentro de las monedas que tiene como catálogo, de alguna manera catálogo, el Banco Central, ¿sale? Entonces, ¿puedo pagar el aguinaldo? Nuevamente la pregunta con criptomonedas. Fíjate, la ley no te dice que no, pero no te dice págalo a fuerzas como lo tengas. ¿Ok? Solamente te dice págalo. Si el trabajador me acepta, porque eso sería un pago con bienes, las criptomonedas no es dinero en efectivo, es bienes que a lo mejor representan dinero, pero son bienes. ¿Ok? Entonces, en eso de los aguinaldos con criptomonedas, no es válido salvo que el trabajador lo acepte. Si es así, adelante, pero ten cuidado que el trabajador no vaya a aprovechar este antecedente para demandar con posterioridad. ¿Ok? Pues bien, les agradezco su atención a pequeña plática de El Aguinaldo y les deseo un excelente año 2023 y allá nos estaremos escuchando.